los que nos están acompañando el día de hoy. Para los que no me conocen, yo soy Alfredo Nava, soy el director de la Facultad de Economía y Negocios y me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes, ¿no? La verdad es que estamos acostumbrándonos a esta nueva normal y a través de la Facultad de Economía y Negocios, del CADEN, de IDEA y de Acelera, se ha diseñado una serie de conferencias a través de un seminario denominado Future Trends, ¿no? Y The New Normal ahora, ¿no? Entonces, este seminario, que son 5 sesiones que se irán a lo largo de varias semanas, tratarán diferentes temas acerca de qué es lo que estamos enfrentando en la actualidad. Estamos enfrentando temas de salud mental, de conciencia sanitaria, de liderazgo, de innovación, de temas de estrategia laboral. Y cada sesión iremos discutiendo, trayendo a gente experta que nos comparta su visión con un gran objetivo, ¿no? Que es comunicarnos con una audiencia que son nuestros alumnos de posgrado del CADEN, con egresados que también nos acompañan el día de hoy y con amigos de la facultad para ahora sí que cumplir la misión de la Universidad de Anáhuac, ¿no? Este tema de formación integral, de tener líderes de acción positiva que puedan generar valor agregado. Entonces, pues miren, el día de hoy la agenda se ve muy interesante. Está planeado que Antonio Morfín, el director del CADEN, lea los currículums de quienes nos acompañan y abra la sesión y le cedo la palabra. Y mucho gusto, te cedo la palabra, Toño, y mucho gusto tener aquí a la doctora Yacamán con nosotros. Muchas gracias, Alfredo. Yo me presento también, soy Antonio Morfín, soy director del Centro de Alta Dirección en Economía y Negocios, que es el responsable de todos los programas de posgrado de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México. Les doy a todos la más cordial bienvenida. Los temas que vamos a estar cubriendo en estas 5 sesiones que integran nuestro seminario, pues son de la mayor importancia. Yo creo que todos estamos preocupados por no solamente por la situación que estamos viviendo, sino por cómo nos vamos a ir reintegrando poco a poco a la normalidad. El día que nos inviten, que nos permitan regresar a nuestros centros de trabajo, pues nos va a dar miedo saludarnos unos a otros cuando antes nos daba mucho gusto. No vamos a saber bien ni qué cara poner ni dónde sentarnos. Vamos a tener que seguir un montón de instrucciones que no estamos acostumbrados a seguir y para esto nos tenemos que preparar. Además, habrá temas, hay una gran cantidad de temas que tienen que ver no solamente con la convivencia en el ámbito laboral, sino con temas educativos, de convivencia familiar, de cómo nos adaptamos, como decía Alfredo, psicológicamente a esta nueva realidad, y de eso se van a tratar estas conferencias a las que nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Entonces, sin más preámbulo y dándoles muchísimo las gracias por su disposición para acompañarnos en estos seminarios, le damos la bienvenida a la doctora Reina Yacamán y a la doctora Rodríguez, a quienes me permito presentar brevemente a continuación. La doctora Reina Yacamán Jandal es directora corporativa de calidad del Centro Médico ABC. Ella es médico pediatra, certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría, con maestría en Administración de Servicios de Salud. Ha ocupado varios puestos en su actividad profesional en el Hospital General del Dr. Manuel G. González, en la Ciudad de México, en el Hospital Universitario José Eleuterio González en Monterrey, y es miembro de la Sociedad Mexicana de Pediatría y de la Asociación Mexicana de Pediatría. Ha impartido cátedra en varias universidades e instituciones de prestigio y es profesora del Consejo de Salubridad General, que, como ustedes saben, es la máxima autoridad sanitaria de nuestro país. Es conferencista en temas de calidad y seguridad en la atención del paciente en diversos foros y es evaluadora del Premio Nacional de Calidad. Muchas gracias, doctora Yacamán, por acompañarnos esta tarde. La doctora Roxana Trejo González, por su parte, es gerente corporativa de epidemiología y control de infecciones del Centro Médico ABC y vicepresidenta de control de infecciones en la Asociación Latinoamericana para el Control de Infecciones. Ella fue médico adscrito a la Subdirección de Epidemiología del Hospital General Dr. Manuel G. González, así como médico coordinador de salud ocupacional en la Gerencia General de Biológicos y Reactivos.
Como docente participa en diversas instituciones educativas y de salud y dirige tesis de maestría en el Instituto Nacional de Salud Pública. También muchas gracias, doctora Roxana Trejo. Como ustedes pueden ver, tenemos un panel de lujo de verdaderas especialistas que dejo con ustedes a partir de este momento. Muchas gracias, doctoras. Gracias. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir este tema de alto impacto, como comúnmente se le ha llamado la nueva normalidad. Y dejo a la doctora Roxana Trejo que ella empieza con el tema y yo termino esta conferencia. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar un tema muy importante en relación a lo que ha sucedido ahora con esta pandemia, ¿no? Yo en mi vida he tenido 2 pandemias sumadas en mi historia. Y bueno, de hace 10 años, que fue 2009, bueno, ya 11 años, que fue la de influenza, pues hoy con este SARS-CoV-2 es totalmente otro tipo de pandemia, otro tipo de virus, ¿no? La dinámica que ha tenido la pandemia hoy es totalmente diferente a 2009. Si al inicio pudiéramos haber supuesto que iba a ser parecida, pues esto nos ha cambiado totalmente la vida, ¿no? Y bueno, hablando de esto, regreso a las actividades laborales bajo una conciencia sanitaria, y les he de decir que a mí me da muchísimo gusto porque algo que a lo mejor nos había costado mucho trabajo, como las medidas de prevención en los hospitales, hacer higiene de manos o usar equipo de protección personal, pues hoy lo piden, ¿no? Hoy lo exigen, hoy lo solicitan. Entonces, lo que vamos a platicar hoy es cómo es este regreso a la normalidad o supuesta normalidad después del COVID, que en realidad esto de después del COVID sería después del inicio del COVID, ¿no? No es que se haya ido ni que se vaya a ir. Él ya se va a quedar como inició hace muchos años la pandemia de VIH, o en su momento hepatitis B o hepatitis C o cualquier otro virus, ¿no? De estos emergentes que nacen o que se extienden de la parte del animal a la parte del humano. Y bueno, vamos a hablar un poco en relación a este tema de qué es lo que nos depara el futuro en la parte no solamente hospitalaria, sino en la parte de la cuestión laboral, ¿no? En áreas laborales, sea automotrices o algún otro tipo de empresa. Y bueno, el contenido que vamos a tener hoy es primero la transmisión una vez en un ciclo. Esta parte de las pandemias los vamos a tocar aquí brevemente, ¿no? Cómo esto nos cambia en gran impacto. Y bueno, ¿qué es lo que sigue después de esto? La importancia de la mitigación del virus, hablando hoy de SARS-CoV-2, el nombre que se le dio a este nuevo virus de la familia del coronavirus. ¿Cuáles son los criterios de reapertura en relación a la Organización Mundial de la Salud? ¿Qué es lo que la OMS nos indica o nos establece para poder dar una regreso a la normalidad o a nuestras actividades en una nueva normalidad? ¿Y cuáles son los puntos críticos de vuelta a la área laboral en la parte de la normalidad que hoy se indica así? El quinto punto es el manejo del uso de equipo de protección personal. Hoy les comentaba que, bueno, hoy nos lo piden, ¿no? O nos lo exigen, y creo que a nosotros nos ha ayudado muchísimo en esta parte de prevención. El quinto punto es el manejo higiénico dentro del área laboral. ¿Qué tendríamos que estar haciendo para disminuir la carga del SARS-CoV-2 en nuestra área laboral, en nuestro escritorio o nuestra máquina o nuestra computadora, o si trabajamos en una empresa donde somos armadoras? ¿Qué tendríamos que estar haciendo dentro del área laboral? Y el quinto es el manejo en relación al traslado, ¿no? Al traslado de, a lo mejor hoy estar en confinamiento en las casas, ¿no? Todos aislados en casa, son un gran porcentaje de la población que no trabaja en áreas esenciales. ¿Cómo tendría que ser el traslado a estos lugares, ¿no? Aquí vemos un comentario, por ejemplo, también el traslado a la escuela, ¿no? Al área escolar o algún otro lugar que tendríamos que ir de casa al trabajo, del trabajo a la casa. Estos son los puntos que vamos a ver en el contenido. ¿Cuáles son los puntos claves? Uno es la reanudación, de las actividades y cómo debe de guiarse por el principio de minimización de riesgo. O sea, lo que queremos hoy, y en estos puntos claves ya hay que tenerlos muy, muy en mente, es cómo queremos disminuir el riesgo de contagiarnos.
o de contagiar a alguien más. No solamente a mí, sino a mis familiares, o cómo podría disminuir el contagio para donde yo paso, si voy en un transporte público, yo misma disminuir el riesgo de dejar zonas, lo que se llama mucho son zonas fomites, ¿no? Donde podemos dejar una carga de los virus, en nuestra parte del equipo de protección personal, en lo que llevamos la computadora, a lo mejor nuestra maleta con la computadora, nuestras llaves, etcétera, etcétera. Entonces, los puntos claves para esta reanudación de la actividad es minimizar el riesgo, o sea, detectar cuáles son los puntos críticos. Entonces, por lo tanto, la reincorporación a la normalidad en aquellas actividades que comparten riesgo de aglomeración deben producirse en último lugar, ¿no? O sea, el tema hoy que lo supimos desde China, ¿no? En donde todo el mundo se replegó en sus casas y lo que queríamos era el confinamiento. ¿Y por qué el confinamiento? Porque lo que deseábamos era que no hubiese aglomeraciones en ningún lugar. Esa es la idea de confinarse, ¿no? De no estar en un lugar con otras personas, en un espacio cerrado, sin ventilación, sin equipo de protección personal, compartiendo a lo mejor lo que antes hacíamos, a lo mejor un café o un té o una galleta, pues hoy debemos de poner como punto clave evitar la aglomeración. Y si tiene que haber algún momento de reunirse, pues bueno, hay que tener medidas de mitigación. En todo caso, se debe evitar la realización de actividades que impliquen todo esto, más que cuando son verdaderamente necesarias. Entonces, hay que tener como puntos claves este tema. Hoy creo que lo hacemos algunos de nosotros cuando decimos, hoy tenemos que ir al súper, ¿no? Pues, ¿qué hacemos en el súper? Solo va una persona, evitamos la aglomeración. Muchos supermercados tienen ya establecidos cuáles son sus medidas de mitigación, y nosotros desde que salimos de la casa debemos de saber cómo vamos a llegar, en dónde vamos a estacionarlos, ¿no? Qué carrito vamos a utilizar, qué tenemos que hacer con el carrito. Todas estas son medidas para evitar aglomeraciones. Y a lo mejor hoy, lo que antes no hacíamos era programar cuándo vamos al súper. A lo mejor antes decían, no, yo hoy se me ocurre irme a comprar algo. Y hoy lo que hacemos es una programación de actividades para disminuir o minimizar el riesgo. Entonces, son puntos claves muy, muy importantes. Y algo diferente es cómo es esta parte de regreso a la normalidad, ¿no? El mundo espera que acabando la pandemia, todos volvamos a volver a la normalidad. Pero bueno, primero hay que establecer qué es la pandemia. La pandemia, si ustedes recuerdan en la OMS, a lo mejor hoy todos hablamos de pandemia, pero hay que dejar muy claro qué es, ¿no? La pandemia, la parte de epidemiología, significa cuando tú tienes brotes, que los brotes es comparativo, o la misma palabra que podemos utilizar en un brote es una epidemia. Entonces, cuando nosotros tenemos brotes en diferentes continentes, ¿no? Y rebasamos de 2 a 3 continentes en el mundo, teniendo transmisión ya comunitaria, es cuando la OMS decide que esto es una pandemia. Y si ustedes se fijan, la OMS lo que hizo hoy es un poco retrasar el decir hoy estamos en una pandemia porque hay un impacto importante económico. Y lo que sacó fue una alerta sanitaria internacional, ¿no? De impacto internacional, diciendo prepárense los países, prepárense con programas, prepárense no solamente en programas de mitigación, sino en programas económicos, en programas de qué van a priorizar para dejar que siga transitando, qué no, qué programas tendrían que prepararse para alimentación, cómo es la cadena de alimentos para no detenerla. En ese momento que la OMS indica, esta es una alerta de impacto internacional, es para que estos países que todavía no hacían nada se empiecen a preparar porque, bueno, debemos de disminuir o mitigar el riesgo de que en la comunidad hubiera casos. Y después la OMS pasó a decir, bueno, ya estamos en una pandemia, cuando en realidad ya llevábamos pues ya días o algunas semanas o semana en donde ya estábamos en una pandemia. Entonces, cuando empezó esta pandemia, pues todas las personas pensamos, bueno, en algún momento va a terminar y vamos a regresar a hacer lo mismo. Bueno, estos son supuestos. Hasta que no sabemos cómo es este nuevo microorganismo, cómo es su transmisión, cómo es el ataque a la enfermedad y cómo es este establecimiento en cuestión de infraestructura sanitaria, pues en realidad no podemos decir que vamos a terminar con una pandemia y vamos a regresar mañana mismo a la normalidad. Y cuando esto se topa con que en SARS-CoV-2 todavía hoy no existe un medicamento que fuera indicado para esto, hay medicamentos que se utilizan y que se evalúan para la disminución de la gravedad de los pacientes, pero todavía no tenemos uno específico.
y si comparamos 2009 a hoy, esa es una diferencia importante, ¿no? En la pandemia 2009, el mundo regresó más rápido a la normalidad porque había un medicamento para en su caso, el oseltamivir, ¿no? Para el padecimiento que era influenza H1N1 y después al mismo tiempo una vacuna. Entonces, el periodo que tuvimos en relación a 2009 al periodo que estamos viviendo es mucho mayor porque no tenemos medicamento y no tenemos un biológico que nos pueda dar la inmunidad, ¿no? De una forma diferente a adquirir la enfermedad. Entonces, esta parte de que el mundo espera que esta pandemia finalice, pues es muy difícil. Entonces, ¿cómo será esta vida normal en la casa, en la vestimenta, en la oficina, el trabajo, los viajes, las compras? Pues es diferente. Y algo aquí importante que ustedes ven en la diapositiva es no volveremos a la normalidad porque la normalidad era el problema, ¿no? Hoy hay un cambio importante. Y si ustedes se fijan aquí en la parte de la diapositiva, en donde vemos cómo este virus, hablando ya del virus, se ha extendido a más de 3 millones de personas en 180 países. Y aquí hablando, por ejemplo, en relación a Estados Unidos, esta fuente es del Johns Hopkins en su momento en el corte en el 28, y cómo fue esta transmisión tan importante, tan rápido, ¿no? Que no se había visto en más de un siglo, ¿no? Entonces tardó 3 meses. Si ustedes recuerdan en Hubei, bueno, específicamente empezando por el área de Wuhan, hubo un aislamiento y después Hubei. Entonces hubo un periodo de contención en China, pero cuando sale de China y empieza a haber transmisión, el periodo que hubo fue rapidísimo. Entonces solo tomó 8 días para que los casos se duplicaran. Fíjense cómo esto es muy importante en relación a la transmisión. Y no estamos hablando de sarampión, estamos hablando de otro padecimiento. Un poquito para poner en contexto la velocidad de la transmisión que pudo tener el SARS-CoV-2 y producir estas enfermedades que se llaman COVID-19 a nivel mundial, ¿no? Esta es una gráfica importante en relación a la velocidad de la transmisión y que tiene, pues, sucede en un siglo, ¿no? Este tipo de acontecimientos. Y bueno, aquí lo que podemos ver es la importancia de la mitigación del virus, ¿no? Que lo observamos en el contenido y vemos cómo la tasa de transmisión, como ya lo comentamos, es la más alta que se tiene en un siglo, 180 países, ¿no? En 3 meses, imagínense la facilidad que tuvo habiendo contención. O sea, algo que pudiéramos decir hoy de China es que fuera de que a lo mejor no les agradecemos, ¿no? Que salió esta enfermedad zoonótica, el SARS-CoV-2 de China, sí pudiéramos agradecer que tuvieron un periodo de mitigación, cancelaron toda la parte económica para evitar la transmisión internamente y eso nos ayudó o nos debería de haber ayudado a prepararnos en los demás países para la espera. Y creo que muchos no, aquí no va a llegar, seguramente en este país no va a llegar. Y lo que sucedió es que llegó a todos lugares, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto importante. La tasa de hospitalización en las terapias intensivas es mucho más alta que la gripe estacional. O sea, esta comparación que a lo mejor algunos expertos al inicio decían, no, esto va a ser como H1N1, bueno, pues esto no ocurrió. Sin distanciamiento social, o sea, si no hubiese estas medidas de distanciamiento social de todos en su casa, la transmisión de SARS-CoV-2 y al final la enfermedad COVID-19, normalmente sí debilita la parte de los sistemas sanitarios. Si no hubiera el distanciamiento social, los sistemas sanitarios que hoy siguen saturados, y a lo mejor existen hospitales que no están saturados, pero en la gran mayoría, si usted le preguntan a una persona que esté enferma, pues anda brincando de hospital en hospital para encontrar pues un área de hospitalización o terapia intensiva. Si no existiera esto, pues lo que hubiera ocurrido, lo que pasó al inicio, ustedes vieron videos, ¿no? Muy reales, tanto en Ecuador como en China, que la gente en la calle pues podía desvanecerse por falta de respiración. No es que se muriera en el instante, simplemente es que al tener disnea pues ya, y sin atención médica es un problema, ¿no? Entonces, independientemente de la fecha de reapertura que podamos tener por el gobierno o nuestro sistema de cada país, las personas limitan normalmente de una forma drástica su normalidad, ¿no? Algunos están ansiosos por regresar por una cuestión económica, pero algunos otros no están tan ansiosos por regresar y han hecho encuestas importantes. Estados Unidos ha hecho encuestas de gran impacto en donde se observa que las personas dicen, no, yo me voy a esperar hasta
una semana, 2 o 3 después de que abran, ¿no? Bueno, esperamos que esto suceda. Los virus no están estancados, sino que mutan y a veces se fortalecen ya que se adaptan a la condición humana. Y eso es lo que pasó con SARS, bueno, con estas enfermedades zoonóticas, ¿no? Tanto el MERS como el SARS y hoy este nuevo, bueno, parte de la familia Coronavirus, mutan y al mutar, ¿no? Primero hay una mutación que es de el animal al humano y después la transmisión de humano a humano, pues esto produce gran impacto. Y la otra es que no sabemos bien qué vaya a pasar en relación al periodo estacional, ¿no? No sabemos si tiene estacionalidad el SARS. Entonces, esto también hay que pensarlo y las empresas debemos de estar pensando en esto, ¿no? ¿Qué pasa si hoy decimos o el gobierno dice ya se hay reapertura, pero viene el periodo invernal, se nos va a juntar con influenza y cómo vamos a estar preparados hablando de México? Y hablando de otros países, pues en este momento que a lo mejor nosotros no estamos en invierno, otros países pueden estar en invierno y entonces hoy es un aprendizaje de cómo el SARS se está comportando, dependiendo del momento estacional. Y aquí aprovecho la oportunidad de decirles que hay que vacunarse de influenza, es importante disminuir los casos de influenza para que no nos juntemos SARS con influenza, ¿no? Y bueno, esto de vuelta al trabajo. Esto es un tema importante y por eso esta plática de cómo vamos a volver al trabajo, a la sala de la escuela, etcétera, etcétera. Y un alto porcentaje de la población mundial vive en entornos urbanos o suburbanos. Y si ustedes se fijan, muchas estadísticas, lo que se observa es en alta densidad de población, hay mayor riesgo de transmisión, hay mayor casos que en áreas que no tienen alta densidad de población. Esto disminuye también la densidad de la incidencia. Bueno, entonces el verdadero impacto de COVID-19 proviene de su transmisión extraordinariamente alta, la más alta en relación a este tipo de virus respiratorios en un siglo, y la mitigación del SARS-CoV-2 y la reactividad de la normalidad se alinean con resultados económicos favorables. Hay un tema importante económico y eso es lo que los gobiernos pues también se quedan pensando, ¿no? Hay que activar la economía. Y entonces aquí vemos la información que hicimos un corte para el 20 de mayo de cómo se ha comportado nuestra estadística o nuestros casos pues contados, ¿no? O sea, los que hay un número como tal, puede existir por supuesto subregistro en la estadística, en la parte de epidemiología, esto puede existir, depende mucho de los sistemas que tengamos, en este caso de vigilancia epidemiológica, y ustedes pueden observar que, bueno, hay picos por estados, por ejemplo, Tijuana y la Ciudad de México son de los picos más altos, ¿no? Uno puede ser por la densidad de transmisión y otro por la falta de medidas de contención, y entonces el aumento de los resultados positivos de las pruebas sugiere que casi la mitad de todos los estados de México no lo hayan alcanzado el pico. Hoy tenemos unos días en donde hemos aumentado ya de manera pues proporcional, ¿no? El número de casos el día de ayer a hoy, porque los cortes se hacen como a mediados del día, tuvimos un aumento de casos muy importante, así como llevamos 3 días a la fecha, un aumento en las defunciones importante. O sea, lo que se observa en la estadística es que estamos aumentando el pico. Y esto ha generado preocupaciones sobre los riesgos de salud asociada con el momento y el ritmo de la reapertura. Seguramente, o sea, lo que va a ocurrir en la reapertura, ¿no? Pensando que a lo mejor es el 15 de junio o que algunos lugares ya se está reactivando, es que podemos tener pues picos, o sea, mesetas, subir, después mantenerte, que sería lo mejor, y después a lo mejor tener una caída, y si hay reapertura puede volver a empezar. ¿Por qué? Pues porque el virus se transmite en el contacto con las personas. Entonces, lo que debemos de hacer es tener medidas de mitigación para disminuir el riesgo de este tipo de transmisión, ¿no? Y bueno, ¿qué nos dice la OMS en relación a las recomendaciones para la reapertura, ¿no? El doctor Tedros describió 6 condiciones de los gobiernos que deben de cumplir para poder comenzar a levantar gradualmente las restricciones de COVID-19 para facilitar la economía, ¿no? De los países, de los estados y de los continentes. Uno es que la transmisión de la enfermedad esté baja de control, o sea, que la tengamos controlada. ¿Cómo la tenemos controlada? Con medidas de mitigación, ¿no? Otro es que los sistemas de salud tienen capacidad para detectar, para probar, para aislar y tratar cada caso y rastrear cada contacto. O sea, aquí el tema es que no podemos reactivar un estado, hablando de estados en el país, si tenemos una alta transmisión, con una alta ocupación, porque si reactivamos la transmisión todavía va a ser mayor y no va a haber
área de ocupación, o sea, no va a haber dónde atender a estos pacientes. El tercer punto es que los riesgos de brote se reducen al mínimo en entornos vulnerables como centros de salud y hogares de ancianos, ¿no? Estas áreas son áreas donde hay que controlarlos porque son más vulnerables, por ejemplo, los hogares de ancianos o estos temas en donde tenemos trabajadores con una edad o con comorbilidades, bueno, esto nos puede provocar riesgos, y no solamente riesgos en transmisión, sino que estos trabajadores al final cuando lleguen a padecer SARS pudieran estar en el grupo de COVID graves, ¿no? O críticos. Esto es un punto importante para las empresas y por eso esto que salió de los grupos vulnerables, pues también tiene que ver con esto, ¿no? Existen medidas preventivas en lugares de trabajo, por eso es importante que todas las áreas tengan cuáles son sus medidas en el retorno, sea que el 100% retorne o retornen por grupos, para mantener la disminución del contagio. Y bueno, ¿se puede gestionar el riesgo de manera de importar nuevos casos? Claro que sí, o sea, hay que tener controles. Si ustedes observan lo que hoy dicen, bueno, hay estados que tienen baja transmisión. Esos estados que tienen baja transmisión, si hay estados alrededor que también lo tienen, puede empezar a reabrir con medidas de mitigación. Eso es bien importante. Y las comunidades están completamente educadas y comprometidas y capacitadas, pues bueno, podemos volver a la nueva normalidad, ¿no? Y bueno, aquí tenemos algo bien importante en relación a cómo las personas se sienten confortables, ¿no? En reanudar una actividad. Y entonces aquí les hubo una encuesta muy importante, es una consulta que se realizó a ciertos consumidores, ¿no? Y entonces les preguntaban, ¿usted cuándo cree que pudiera regresar a reanudar sus actividades? Salir a comer en restaurantes, cafeterías, ¿cuándo sería? Y si ustedes observan qué porcentaje dijo, yo más de 6 meses, y hay un porcentaje que dice, no lo sé. No lo sé porque se encuentra a la expectativa de qué puede ocurrir. Y quien sí contestó, si ustedes se fijan el porcentaje, pues dice más de 6 meses. Y hubo un grupo que dijo 6 meses y otro 3 meses. Entonces, esta vuelta a la normalidad, que son los colores más bajitos en azul, pues es de los porcentajes más bajos. El siguiente es ir a un centro comercial. Vean ustedes el porcentaje en las respuestas, ¿no? En donde el 4% dice, no, yo hasta dentro de 6 meses. Irse de vacaciones, vean el porcentaje tan alto de irse de vacaciones, que es un 30%, no nos metamos con el que dice no sé, ¿no? En la parte de ir al cine, un 25%, porque las personas hoy sí visualizan, si me voy de vacaciones, ¿qué tendría que tomar? Un avión, ¿no? Y el avión, ¿qué hago? Estoy encerrada. ¿Qué hago en un cine? Es que estoy encerrado. Entonces, si ustedes se fijan, ya las personas tienen, por información fidedigna o no fidedigna, pues tienen mucho conocimiento. Ir a una fiesta, un evento social, el 23%, yendo a un concierto, el 27%, abriendo del rango más alto, a un museo el 25%, una reunión o reunión religiosa el 19%. Esto tendríamos que tomarlo así en duda, porque seguramente no se supieron, hubo un brote hace poco de haber ido a una cuestión religiosa. Yo creo que fue el porcentaje de 39% que no sabía y al final fue, y hubo muchísimo riesgo y hubo una transmisión importante, hubo un brote en ese lugar. Y bueno, así nos podemos ir yendo a cada una de ellas, en donde al final lo que se observa es cierta incertidumbre, y por eso es importante que las empresas establezcan sus medidas y las den a conocer. Estas son nuestras medidas, ¿no? Hoy el gobierno ha mandado información de cuáles son las medidas, hay que tomarlo en cuenta, y si ustedes pueden elevar esas medidas, pues mucho mejor, ¿no? Y bueno, esta parte de vuelta a la normalidad, los puntos críticos y que son de vital importancia para la vuelta a sus labores, sea la que fuese, es un manejo del uso de equipo de protección personal en los colaboradores, la seguridad, detección temprana de casos sospechosos en los colaboradores, el manejo dentro de la empresa en el distanciamiento social, cuáles son las áreas donde vamos a consumir alimentos y la limpieza y desinfección. Y bueno, si empezamos con esta parte de manejo de uso de equipo de protección en nosotros como trabajadores o no trabajadores en alguna otra aula, ¿no? O sala de reunión, uno es el uso de cubrebocas. Los cubrebocas tienen ciertos niveles, ¿no? Y están categorizados en base a su producción, los que tienen doble capa, los que tienen triple capa, y los que tienen triple capa, que esa es la recomendación que hay que utilizar. No debemos usar los que parecen como velo de novia, ¿no? Sino los que, verdad, tienen filtros que evitan que yo pueda sacar el virus por el cubreboca o que otra persona que está cerca de mí
se habla y me lo pueda pasar. Esta es la medida de barrera, ¿no? Que hay que utilizar. Hay que utilizarlo bien, hay que colocarlo adecuadamente y aún así con cubreboca debemos de tener una distancia entre las personas. No creamos por tener cubreboca puede estar al lado de la persona. No, porque a lo mejor en algún momento me lo retiro y entonces empiezo a dejar fomitas alrededor. Hay que revisar la calidad del cubrebocas. Sí, por supuesto, hay que colocarlo adecuadamente y desecharlo adecuadamente. Estos cubrebocas que ustedes, por ejemplo, ven ahí, qué bueno que no se me marca, pero bueno, el que ustedes revisen, que tenga una calidad adecuada, pueden durar hasta 8 horas, ¿no? Dependiendo mucho la marca, las marcas te pueden orientar mucho cuánto es lo que dura este cubrebocas. Si queremos mejorar todavía esto, podemos colocar dentro del cubrebocas un pañuelo desechable doblado y esto ayuda muchísimo a que esta durabilidad sea mayor. Hay que colocarlo bien en la nariz. Todos los cubrebocas en la parte de arriba deben tener una laminita para que yo pueda oprimir y en ese momento sellar esta salida. Y bueno, a lo mejor el sello completo de estos lados no va a estar, pero sí podemos tener un sello en la parte superior y esto ayuda muchísimo a evitar la salida de flush, ¿no? La entrada de flush. Y hay que tener un cambio importante. Algo que les quería comentar en relación al anterior, bueno, que en este manual que salió de turismo del gobierno, indica también el uso de guantes. El tema del uso de guantes es como si fuera piel, o sea, si nos está dando una recomendación de uso de guantes, el guante tendría que ser como tu piel, porque si no es tu piel, entonces lo que va a ocurrir con el uso de guantes es que no hagamos higiene de manos, que en vez de ser una ayuda sea un fomite, ¿no? Y que andemos, con esos guantes vayamos por todos lugares tocando y contaminando. Entonces, lo que hay que tener muy claro es que si se decide utilizar este equipo de protección personal, aparte del cubreboca, y utilizamos guantes, hay que hacer higiene de manos y si usamos careta, hay que hacer una limpieza y desinfección de esa careta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con los insumos y hay que apegarse a la higiene de manos porque de repente creemos que con usar un cubreboca pues ya estamos protegidos y no. La higiene de manos es básica y no hay que dejarla, por favor. Bueno, aquí estamos viendo en relación al nivel, ¿no?, de riesgo de contagio y qué otros factores pueden estar relacionados. El riesgo 1 es cuando utilizamos un transporte privado, o sea, hay un bajo riesgo cuando tenemos un transporte privado porque es mi carro. Bueno, ya les van a explicar en la siguiente ponencia. El riesgo 2 es uso de transporte público. Y entonces va aumentando el riesgo. El 3 es cuando tenemos un familiar cercano que ya le diagnosticaron COVID, que padece alguna otra comorbilidad, por ejemplo, diabetes, hipertensión, arterial sistémica, EPOC, asma, obesidad, sobrepeso, son comorbilidades que nos pueden colocar en un riesgo mayor en relación al contagio. Y bueno, debemos de contar con un protocolo de medición o un protocolo de detección de primeros signos de nuestros colaboradores, trabajadores en las salas de estudio, ¿no?, de detección temprana de temperatura y tener un rango, decir en qué momento esto ya sobrepasó lo normal y cuál es mi protocolo. O sea, ¿qué hago con esa persona que va a tener una temperatura alta? La envío al IMSS, tengo un área de médica que le va a dar atención, etcétera. Hay que tener un plan de acción. La saturación de oxígeno, una medición, estos que se ponen en el dedito, que son muy buenos, y podemos revisar si alguna persona pues está saturando muy bajo y entonces tendría que tener una atención médica. Y esto es muy importante que establezcan que de manera rutinaria, de preferencia a la entrada, debemos de tener una detección del colaborador. Les quiero comentar que esto es importante porque creo que algo que ha ocurrido en las áreas de trabajo es que minimizamos la sintomatología. Y entonces de repente es que me dolió la cabeza porque mi jefe me pidió algo, híjole, me costó mucho trabajo, o me dolió la cabeza porque ayer no dormí bien, o porque no comí, no desayuné. Y entonces hoy le bajamos a ese pivote que puede ser un signo síntoma de detección temprana, y si detectamos oportunamente, entonces vamos a disminuir los contagios en nuestras áreas de labor, o sea, nuestros trabajos. Si yo estoy con alguien que está enfermo y no lo sé, esa persona, primera, puede agravarse, segunda, no detecto oportunamente y no aíslo oportunamente. Esto que la OMS indica de hacer pruebas, lo que quiere es detectar tempranamente fuera de la sintomatología, porque también hay un grupo de portadores sanos.
que no tienen una sintomatología. Entonces, esto que la OMS propuso de hacer un tamizaje es para detectar prontamente, claro que esto es una cuestión económica también, del costo que nos lleva un tamizaje, pero esta detección oportuna nos hace tener contención de nuestro colaborador, que a lo mejor ni siquiera tiene cuadro, ¿no? Y bueno, esto es importante. Ahora, en esta parte de los colaboradores y la detección temprana de COVID, aquí hay un flujo que ustedes pueden ver. Si yo tengo un caso confirmado, ese caso confirmado, pues le voy a dar brindar los cuidados de salud que tengo que brindarle, ¿no? En cuestión de su sintomatología, y a lo mejor quien se agrava en el área médica lo atiende, le toman una tomografía, etcétera, etcétera. Pero a este caso confirmado yo lo aíslo, o sea, si es ambulatorio, lo mando a su casa, en su casa tiene que estar en un cuarto aislado, la familia pues puede estar ahí, no lo van a abandonar, ¿verdad? Pero entonces él se queda en un cuarto aislado y todo el apoyo pues se lo dan por una puerta, y la persona si tiene que salir tiene que usar un equipo de protección personal, pero la idea es que esté resguardado, pues recuperándose del padecimiento. Y entonces, si ese caso confirmado, fíjense ustedes, tuvo 4 contactos, por eso es la gratitud. En el periodo de incubación, que son 14 días, ¿no? Que bueno, es lo establecido en base a los últimos estudios que hay de artículos. Si ustedes ven esos 4, cualquiera de esos 4, la mitad puede ser pues un caso confirmado. Y ustedes pueden ver que ese caso confirmado que tengamos que fue un contacto de ese primer caso confirmado, pues lo tenemos que mandar en aislamiento, y de él también tenemos que hacer un rastreo de contactos. Ya lo hicimos de y detectamos 4. Y estos 4 los mandamos a confinamiento por un periodo de 14 días, y probablemente 2 de ellos se conviertan en caso y los tendremos que aislar y rastrear sus contactos. Y probablemente uno se descarta porque en esos 14 días no padeció ningún cuadro, sintomatología o prueba positiva para SARS-CoV-2, y hubo uno que a lo mejor no tenemos, se nos perdió ese contacto y bueno, nos coloca en riesgo. Fíjense ustedes cómo si hacemos una detección temprano, el impacto laboral pues se puede disminuir y contener, ¿no? Si no hacemos este diagnóstico temprano, detección temprana, pues va a haber un problema y va a haber un brote, y al final pues, a lo mejor tendré que cerrar mi lugar porque todos se enfermaron, ¿no? Entonces, esto es muy importante en relación a este tema. Y otro es, pues, ¿cómo hacemos parte de distanciamiento social? El virus tiene la capacidad de desplazarse cuando yo toso o estornudo hablo, 6 pies. Estos 6 pies son 1.82 metros, es lo que se ha realizado, se ha detectado en promedio, por lo que el distanciamiento es vital importancia. El gobierno lo que nos ha dicho es 1,5 metros. Lo que se ha visto en relación cuando alguien tose o estornuda es 1.82 metros, ¿no? Que son 6 pies, o sea, 2 metros al final. Ajá. Ahora, ¿qué afluencia en relación a cómo es la parte de la disminución del impacto de transmisión? En la afluencia es importante revisar qué grupo de trabajo es necesario que se encuentre dentro de la empresa realizando sus actividades y cuáles podrán realizarse desde su casa, o sea, esto que se llama hoy home office, y cuántas horas tendrían que estar trabajando, ¿no? En la institución, y la rotación de ese profesional en las áreas laborales, pues también para disminuir la carga de rotación. Y la parte de los clientes es si es una empresa que llega a las personas a tener un servicio, ¿no? ¿Cómo vamos a atenderlos? Si es un espacio cerrado, si es cerrado, pues tendría que ser una persona. ¿Cuál es el espacio que hay que tener? Las actividades, la limpieza, desinfección, cómo vamos a colocar nuestras figuritas de señalización de sana distancia, en qué zona vamos a colocar el gel alcohol, si les vamos a colocar un dispensador de cubrebocas si no tienen, cuánto tiempo vamos a atenderlos, si las citas no son de, pues no sé, imagínense que van ustedes, yo dejo mi carro en la Honda y pueden tener ahí un montón de clientes esperando, pues hoy a lo mejor la atención es así, hoy pongo horarios y pues es más rápido, ¿no? Dentro del área laboral, el distanciamiento social son reuniones, hay que modificar este tema, la capacidad, si es presencial o no, cuántas personas puede haber y qué protección tienes que utilizar para esto, ¿no? Y bueno, en relación a los alimentos, ¿qué tipo de protección tendría que usar la gente que hoy tenemos cocinas? Que bueno, debería de haber sido siempre, ¿no? Aquí hay que enfatizar mucho que pareciera que esto es nuevo cuando el área de preparación siempre debería de tener un punto rojo. En las mesas de comensales, ¿cuántos comensales vamos a tener por cada mesita?
¿Qué vamos a colocar hoy? Lo que dice la información de turismo es que debemos de colocar una cuestión física para el distanciamiento y marcar la sana distancia, el apego higiene de manos, ¿no? ¿De qué puntos hay para la higiene de manos? Y en relación a qué áreas vamos a estar limpiando, fíjense, manijas, controles, elevadores, cuando metemos la tarjeta, los barandales, los baños, bueno, infinidad de superficies que hoy tendríamos que estar revisando cuando te van a pagar en una empresa, cómo van a hacer el pago, quién tiene que hacer la limpieza de donde pone su clave digital o firma digital, ¿no? Muchos puntos que debemos de estar aterrizando, y creo que esto ya es muy importante que todo esto, aunque se los comentamos muy rápido, ustedes los tengan en la mira. Y por supuesto, pues cualquier duda, estamos para servirle. De mi parte, terminado con la Reina Yacara. Por los tiempos me voy a ir un poco rápido. Y aquí, ¿qué debemos de hacer antes de ir al trabajo? Primero, identificar que tengamos o no síntomas, que son tos, fiebre, dificultad respiratoria, las que ya se conocen y que se ha mencionado en todos lados. Si hemos tenido un contacto con alguien que haya sido caso sospechoso, o que su distanciamiento sea menor a los 2 metros en un tiempo menor a 15 minutos y que sale con una prueba positiva, también es algo que debe de evitarse el ir a trabajar. Esto es una corresponsabilidad entre la empresa y nosotros como empleados, y tenemos que ser responsables en identificar los síntomas para evitar y hacer un brote dentro del área laboral. El desplazamiento, como ya se mencionó, lo más importante es ser un transporte individual dentro de la medida que se pueda. En caso de irse en bicicleta o moto, se recomienda el uso de cubrebocas. En caso de irse en un taxi, se recomienda que viaje una sola persona por cada fila de asientos. Y en caso de viajes en autobús o de algún transporte público, también es recomendable el uso de cubrebocas y evitar que tengamos a alguien al lado. Esto es muy importante. Tenemos que evitar en la medida de lo posible en tener el cabello suelto, porque eso ayuda a que el virus pueda quedarse ahí. Evitar de llevar alhajas al área laboral y evitar de tener objetos, sobre todo en el piso. Esto ya se mencionó, que tenemos que cubrirnos. Y algo muy importante, que es la nueva normalidad. No vamos a poder entrar todos a las 8 de la mañana como estaba en algunas empresas, y más en las empresas en que la aglomeración de empleados es muy alta. Entonces tienen que empezar a generar horarios escalonados para el ingreso y egreso del área laboral. Hay que evitar usar ropa de tintorería por difícilmente limpieza que se le puede dar. Se recomienda también el cambio de ropa del traslado, que no es la misma que llevamos de casa al trabajo y dentro del trabajo y luego del trabajo a la casa. Se recomienda también que se desechen los cubrebocas que se utilizan durante el traslado, y se recomienda que los zapatos con los cuales llegaron sean depositados en un lugar de la entrada que ustedes designen de su casa. En resumen, todas estas medidas de prevención que hay que seguir, las que indique tanto el empleador como la Secretaría de Salud. Para no estar contando si es 1.5, si es 1.8, la distancia debe de ser aproximadamente de 2 metros, evitar el contacto físico, no prestarse los dispositivos entre uno y otro trabajador, lavarse frecuentemente con agua y jabón, como ya lo mencionó. A pesar de traer guantes, el guante es parte de su piel, y no por traer guantes no se va a hacer higiene de manos. Cubrirse la nariz y boca al toser, evitar tocarse ojos, nariz o boca para evitar que se genere ahí el virus en la mucosa, y facilitar la limpieza de sus áreas. Estamos acostumbrados a tener un lapicito, la foto de un familiar, etcétera. Tenemos que quitar todos esos objetos para ayudar a que se despeje su área y pueda ser mejor limpiada.
Y, por supuesto, si tienen síntomas, inmediatamente informar. Como les dije, somos corresponsables para evitar que otros compañeros o nosotros mismos nos contagiemos. En conclusión, la clave es la distancia y la higiene estricta de manos. Esos son los ejes fundamentales para que podamos lograr estas buenas prácticas. Listo, terminamos. Muchas gracias, doctoras. Ahora vamos a empezar con las preguntas. Antes que nada me presento, soy Ana Paula Franco, la coordinadora de la Aceleradora de Negocios de la Universidad de Anáhuac. Y bueno, hay una cajita abajo con 3 puntos suspensivos donde ustedes pueden poner, estando lo más posible, ¿les parece? Empezamos con la primera, doctoras. ¿Cuál es la recomendación para desechar un cubrebocas de manera responsable? ¿Para desechar? Sí, desechar el cubrebocas. Bueno, en las áreas laborales debe de existir una bolsa específica etiquetada a residuos peligrosos biológicos infecciosos, especial y diferente a cualquier otra basura. Por lo que se ha observado es que, bueno, hoy lo que han detectado es que de repente se sacan de la basura municipal, ¿no? Y pues se vuelven a usar. Entonces sí tiene que tener un manejo diferente, o en su caso, darle un proceso de 5 días, ¿no? A ese cubreboca, con un desinfectante y después a darle pues su desecho correcto, ¿no? Ya con 5 días disminuimos la carga del SARS. Perfecto, muchas gracias. Tenemos también aquí, doy positivo en COVID-19, me aíslo. Después de 15 días me vuelvo a hacer la prueba y doy negativo. ¿Me puedo volver a contagiar? ¿Puedo contagiar? ¿Hoy se recomienda algún tipo de aislamiento especial? Bueno, cuando uno padece, o mejor dicho, está enfermo o no enfermo y te detectan SARS, y después a los 15 días te tomas una prueba y eres negativo, aquí el tema es que en ese momento tú ya no estás portando en las vías aéreas superiores como tal para una carga viral suficiente para tener transmisión con otros. El tema de que si estás protegido o no es un tema que hoy se está investigando en relación a cuántos anticuerpos son los que generamos, ¿no? Y cuánto es la duración de estos anticuerpos o qué periodo de protección tenemos. Y si somos respondedores, porque también existe personas que no somos respondedoras, a veces ni siquiera la vacuna, o sea, hay un porcentaje que no somos respondedores como tal. O sea, que no se crea memoria. Que no se crea memoria, o sea, el sistema inmunológico no responde al padecimiento. Es un porcentaje menor, pero eso existe en cualquier padecimiento y SARS no está fuera, ¿no? En animales, en monos rhesus, sí identificaron que sí existe protección. Aquí el tema, pues todavía es que la historia no está cerrada, ¿no? Llevamos muy pocos meses con este padecimiento, todavía no podemos saber si esto a larga duración nos protege o no. Las medidas de prevención tienen que continuar, ¿no? Y no podemos dejarlas como que ya padecía, ya no importa, ¿no? Ya no me protejo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, todavía no sabemos si hay inmunidad hacia la enfermedad. Sí, esto la historia nos lo dará. El coronavirus es un virus muy nuevo y estamos aprendiendo mucho ahorita con él. Ya. También tenemos aquí otra pregunta. ¿Cuál habría sido el peor escenario si no se hubiera hecho nada? Dicho de otro modo, si el virus se hubiera transmitido libremente sin restricciones, ¿cuál se estima que pudo haber sido el costo en vidas humanas y cuál se espera que sea con las restricciones? Bueno, con las restricciones en cuestión de la economía, pues es un costo alto, ¿no? La recesión que está ya pasando, pues es lo que nos va a cobrar. En relación a que el aislamiento, distanciamiento, pues el mejor ejemplo hoy es Suecia, ¿no? Donde al final, pues hoy están echados para atrás, ¿no? Porque pues esto que hicieron de esperar esto que ellos dicen contagio no, de rebaño, que no está muy adecuado el uso, en realidad pues no ocurre porque al final saturas tu sistema de salud, ¿no? No llevan más o menos más de 5,000 casos o defunciones, perdón, en una población baja. Entonces,
El tema esto es que si no se lleva a cabo tal cual, hoy el impacto hubiera sido muchísimo mayor. O sea, todos tenemos un abuelito en la casa, o una abuelita, o un tío diabético, ¿no? O el tío hipertenso, y hoy estaría en una fase crítico grave, cada cuerpo responde diferente, pero lo que ha dicho la historia en SARS-CoV-2, que ellos pues padecen de una manera más crítica. Y también creo que han habido muchos casos de jóvenes que a lo mejor no tenían condiciones preexistentes y que al final, como dice doctora, cada cuerpo reacciona diferente y no podemos asumir que por ser jóvenes o no tener alguna condición, nuestro cuerpo va a reaccionar como si nada, ¿no? Claro, y también los jóvenes, pues que van a una casa, ¿no? Solo que vivan solos, ¿no? Evitan el riesgo del contagio con los demás. Tenemos aquí otra bastante interesante. ¿Qué perspectivas tienen sobre el tiempo que durará la pandemia y respecto a la ocupación hospitalaria? ¿No? Pues, ¿en cuánto va a durar una pandemia? Pues, como decía, o sea, si nos vamos estrictamente a la definición de pandemia, diríamos que cuando ya no existen brotes en 2 o 3 continentes, ya evitamos la pandemia, ¿no? Pero en realidad, esto va a ser gradual. En la medida de que disminuyan casos en algunos lugares, se retome la vuelta a normalidad, ¿no? Y se vuelva a aumentar los picos, o sea, los casos aumenten, pues seguramente volveremos al distanciamiento. Y esto va a ser un aprendizaje, pero hasta que no tengamos un biológico o un medicamento que nos pueda dar solución a esto, sea en inmunidad o sea en disminución de la fase crítica o grave, pues no tenemos fecha de cuándo va a acabar la pandemia. Es una enfermedad emergente. Y sobre la ocupación hospitalaria, ¿cómo ven ustedes la perspectiva en México? Híjole, pues ahorita estamos en alta ocupación. La gran mayoría ahorita de los hospitales, en lo que es la parte de terapia intensiva, la estamos padeciendo, tanto públicos como privados. Incluso si nos vamos al ejemplo de nuestro, del Centro Médico ABC, nosotros estamos cerrados, porque terminamos, se da de alta un paciente, se le retira ya el ventilador porque ya salió bien, tanto, perdón por lo que voy a decir, que haya una defunción o mejoró, el ventilador no dura ni el tiempo nada más suficiente para hacerse la limpieza y desinfección necesaria y nuevamente se vuelve a utilizar. Entonces, ahorita la ocupación es muy, muy alta. Ahorita estamos realmente en el pico de la pandemia en México. ¿Y ustedes creen que ya estemos logrando aplanar la curva? No, o sea, es que, como decíamos, mira, la proyección, la parte de las proyecciones matemáticas, ¿no? En la parte bioestadística, tienen que ver con la situación del momento que haces la proyección. Si esto se modifica, por ejemplo, estas proyecciones que hicieron fue antes del 10 de mayo. Cuando haces la proyección es de acuerdo a esas circunstancias, en ese momento en base a la incidencia que tienes de casos y otro tipo de factores alrededor de esto. Pero el tema hoy es que esto se modifica. Y si se modifica, pues en realidad no hemos alcanzado ni siquiera el pico. O sea, estamos subiendo, estamos en el proceso de elevar. Cuando lleguemos al pico y mantengamos una meseta, pues ese será un momento en donde te pudiéramos decir ya, vamos en una meseta y podemos volver a tener otro pico. O sea, podemos aumentar la frecuencia nuevamente. Es que para poder definir que estamos aplanando la curva, tenemos que mantener esa curva, no quiero decir un mínimo de qué tantos días, pero sí una constante con el número de infectados diarios, y cuando esa constante la hayamos mantenido por un tiempo largo, entonces, y empieza a disminuir, entonces podemos decir que se empezó a aplanar la curva. No sé si se explicó. Sí, por supuesto. Hay, a ver, aquí para las doctoras que ustedes entienden mucho del tema porque lo han estudiado y muchos de nosotros claramente no. ¿Qué posibilidades existe de que el brote de COVID-19 fue un descuido en un laboratorio científico? Pues, pues son hipótesis, ¿no? O sea, en realidad las zoonosis han existido a través de los años. Y más en China. Y lo otro también puede existir, o sea, hoy existen laboratorios de virus que pueden estar preparando algún biológico, ¿no? O trabajos de investigación
en donde también pudiera suceder algo así. Claro que hay medidas de contención, ¿no? Pero bueno, son, como dicen, rumores de pasillo, ¿no? En realidad hoy no se ha comprobado absolutamente nada de eso. Claro. Eso de los ¿Podrían, por favor, repetirnos las características de un cubrebocas que sí sirva bien? Los cubrebocas, como, bueno, este es un respirador. El que trae la doctora sí es un cubreboca. Este es un respirador de alta eficiencia, ¿no? Este es un cubreboca. Ese cubreboca lo que tiene que tener es una triple capa. Y la triple capa lo que hace es que tiene una zona de absorción, una zona que repele y una zona en medio que hace la medida como de filtro. Por eso es triple capa. Ustedes lo que tienen que hacer es ver la ficha técnica que diga triple capa y que aparte ustedes validen, ¿no?, su cubreboca poniendo una gotita de agua, ¿no?, en una zona o en la otra, para que vean que sí absorbe y que no traspasa, si no ya no sirve. Perfecto. Ahora, sobre el uso de los guantes, ya comentaron que funciona como parte de la piel, pero ¿se tienen que usar solamente para el trayecto? ¿Se tiran? ¿Se pueden volver a usar? El guante, a ver, si yo, mi recomendación, Roxana, no usen guantes, ¿no? Yo. Okay. Pero se hagan higiene de manos. O sea, el tema hoy es evitar la carga del virus en las manos, para que después no la lleves igual imagínate que si tienes guantes, el tema es que las personas sepan usar los guantes, porque si no saben usar los guantes, yo lo he detectado mucho en los supers, que es donde más les dan guantes, oye, hasta te dan guantes para que entres. Las personas otras personas que llegan con guantes se sienten seguras y entonces con el guante agarran todo, no se lavan, no se hacen higiene de manos en los guantes, y después se tocan la ropa, o ya tocaron su celular, ya agarraron la tarjeta, ya agarraron las llaves del carro, y entonces vas dejando la carga viral en todos esos superficies no vivas o objetos, que después te subes a tu auto y ya te sientes muy feliz porque dejaste el guante en el bote de la basura, y entonces esto es un riesgo. Entonces, si vas a usar guante, es hacer higiene de manos cada vez que dejas de tocar un objeto encima del guante. De preferencia no lo uses. Ok, perfecto. Sí, si no se sabe usar bien, mejor no usarlo, ¿no? Sí, es correcto. Perfecto. Ahora, ¿cuándo consideran prudente el regreso a clases presenciales? No, yo creo, y depende hasta la edad, porque hay grupos, por ejemplo, en los pequeños, si tú los regresas en septiembre, por ejemplo, el SARS va a seguir, va a continuar. Seguramente va a bajar la frecuencia porque, bueno, vamos a existir más que ya padecimos tal cual, y si hay un periodo, pues, de protección que no sabemos cuánto dure, pero bueno. El tema con ellos, si se acuerdan, 2009, que regresamos a la normalidad, cubreboca, pues el cubreboca también ayuda no solo a que no te contagies, sino que no te estés tocando la nariz y la boca, ¿no? Como es una barrera que impide hacerlo, mientras no lo muevas. Porque si estás mueve, o te la acomodas, ¿no? Entonces ya hay un riesgo. Entonces, los escolares, yo diría que esto va para largo. Los jóvenes o de universidad, pues sí hay medidas claras en los salones, sí hay medidas claras de higiene de manos, sí la cultura de ellos ya es muy fuerte en relación a prevención, de higienización, con la parte de la infraestructura muy bien marcada, pues pudieran regresar, ¿no? Es viable. Pero tienen que tener muy claro cuáles son las medidas y apegarse a las medidas. Aquí, por ejemplo, nos preguntan, se escucha que personas que se mantuvieron en casa se contagiaron. ¿Es posible o cuáles podrían ser las causas? Sí, pues sí es posible. O sea, a ver, en la casa, por ejemplo, en mi casa, yo como mi ejemplo, yo tengo mis hijos, ¿no? En mi casa. Y yo llego de afuera. Si yo en la parte de mi salida, por lo que sea, no me apego a las medidas, cuando yo llegue a casa yo voy a ser el portador. Si están todos aislados, no salen al súper y le llega el súper por el carrito o como llegue, pues si no haces un proceso de limpieza de lo que lleve, o sea, ¿qué tendrías que hacer? Yo agarro mi canastita, mete todo en esa canastita, le pago, pues lo pagué vía electrónica, ¿no? Y se acabó, me da la canasta, me voy directo
a el área de lavado, me lavo mis manos, empiezo a lavar absolutamente todo lo que viene, porque todo trae carga viral. También las verduras, bueno, te he de decir que hasta los plátanos, cualquiera pudo haber tocado, dejar una carga viral ahí por un periodo, tampoco vive años, ¿no? Pero depende del tipo de superficie, es la vida media del virus. Entonces hay que hacer limpieza, desinfección de todo eso, porque te puede entrar, tú puedes estar contenido, pero alguien llega o te visita o ya te visitó la hermana, y como es tu hermana, dices, no, pues si es mi hermana bien estéril, no, pues si es tu hermana también trae carga, ¿no? O la persona de la limpieza. O los que te ayudan a la limpieza, o sea, son muchos puntos que tienes que colocar, pues fíjate, algo que se decía antes, no, están exagerando, ¿no? Como que cuando lleguemos nos vamos a limpiar los zapatos. Lo que pasa en el país es que el país, la gente escupe, eso es una realidad. Hay países donde te sancionan porque escupes. En este país la gente escupe y la gente llega con sus zapatitos, ¿no? Y al inicio aquí en el hospital les dijimos, no, ustedes sus zapatos afuera. Hoy, en esta información que manda el gobierno en lineamientos de turismo, ¿verdad? Ajá. Dice que tengas un tapete. No, y también los lineamientos para el inicio laboral, es obligatorio que en todas las entradas y salidas de las empresas debe de haber un tapete clorado para que puedan desinfectar los zapatos al ingreso o egreso del área. Claro. Tengo aquí una que me parece muy importante. Tengo una bebé de 2 meses. ¿Es recomendable asistir al hospital para aplicar vacunas o seguimiento con el pediatra? ¿Qué medidas deberé tomar? Pero a ver, ¿es seguimiento en un hospital está el consultorio o el consultorio está en otro lado? Porque yo soy pediatra. Y si yo estoy en un consultorio y tengo todas las medidas, sí recomiendo que lo hagan, porque es protección. La vacuna es proteger. No podemos postergar esa inmunidad para ese paciente. Pero lo que sí hay que ver es que nosotros tengamos las medidas y el médico o el área donde van también tengan esas medidas de contención. Nos menciona que es en hospital. Sí, pero debe ser el hospital dentro de un consultorio y la gran mayoría de todos los hospitales, los consultorios están a un lado de las áreas de hospitalización. Y entonces, a lo mejor hasta con mayor seguridad, porque la gran mayoría de los hospitales hemos adoptado medidas estrictas para las entradas y salidas de estos pacientes. Entonces, todavía da más seguridad que sea un consultorio dentro de un área de un hospital. Ahí lo único que hay que tener con la bebé, porque son bebés, es que pues no cuidar mucho que no se metan sus manitas a la boca, no porque padezcan gravemente, los menores no padecen enfermedades graves normalmente, ¿no? El gran porcentaje, sino porque al final a lo mejor pueden ser hasta portadores sanos y lo repetimos, si regresas a la casa, tienes a la abuelita y al otro la abuelita está enferma, pues siempre está encerrada. O sea, el tema hoy es que los hospitales tenemos medidas de higienización muy importantes, ¿no? Para que puedan venir, pero siempre hay que estar cuidando que no se toque la carita a las personas. Ana Paula, me gustaría contestar esta última pregunta que me parece muy interesante. ¿Cómo protegernos como empresa de demandas por contagio? Es importante. ¿Cómo lo van a hacer? Cambiando sus procesos, que esos procesos estén documentados, que el personal esté capacitado, por ejemplo, cómo hacer higiene de manos, cómo usar el cubrebocas, cómo hacer la limpieza del área, porque, vuelvo a repetir, somos corresponsables. Aquí hay una corresponsabilidad entre el empleador y el empleado. No toda la responsabilidad es del empleador, ¿sí? Entonces, si llega a existir un contagio, es corresponsabilidad. Y entonces lo que tenemos que hacer nosotros como empleadores es dar la capacitación necesaria y las reglas bien documentadas con todo el personal. Y esa es la evidencia de que se está llevando a cabo el proceso como tal. Entonces aquí hay una corresponsabilidad. Y en este sentido, doctora, hay 2 preguntas que me gustaría hacerle que también aquí vienen. Justamente, ¿hasta dónde llega la responsabilidad del empleador, en primer lugar? Y en segundo lugar, si creen conveniente que los empleados firmen una carta responsiva
o un tipo de documento en el que estén aceptando cumplir con las medidas del empleador. Eso se manejó en un principio y se ha visto con jurídico. Ahorita, por ejemplo, estamos trabajando con algunos hoteles para ayudarles en asesoramiento en esto, y jurídicamente sé que no es válido, no pueden hacer que el firmar como una responsiva a los empleados. Incluso los hoteles querían hacer una responsiva con los huéspedes y tampoco es posible esa parte jurídicamente, ¿sí? Y si la empresa tiene un sindicato, pues menos. Entonces, aquí la corresponsabilidad es de compromiso, más que de imposición, porque el compromiso es para el bienestar tanto del empleador como del empleado. El empleado para no enfermarse y no ir a enfermar a su familia, y el empleador pues, para no perder un empleado que luego cómo va a continuar con los procesos de producción o dependiendo de la empresa. Entonces, por eso vuelvo a insistir, es un proceso de corresponsabilidad por ambos, de conciencia, como le pusieron al tema que nos invitaron a participar, y es de compromiso, no de imposición. Perfecto. Aquí otra, me imagino que será más hacia la doctora Roxana. Al estar en confinamiento, ¿es posible que nuestro sistema inmunológico se debilite al tener medidas de higiene tan estrictas? Si es así, ¿qué riesgo hay cuando volvamos a salir y estemos en contacto con otro tipo de bacterias o virus? Bueno, fíjate que es muy buena pregunta. Yo creo que todo el mundo hemos preguntado eso. ¿Qué va a pasar hoy que me lavo las manos cada rato, no? Y que al final, pues antes yo tenía una carga bacteriana, ¿no? Que hacía que tuviera pues cierto reacción del sistema inmunológico. Aquí el tema creo importante en el confinamiento es mantener el sistema inmunológico en relación a la alimentación, ¿no? En relación a una actividad física dentro de la casa, o sea, no podemos estar nada más postrados viendo la tele o viendo series, ¿no? Hay que tener actividades como muy rutinarias, algo que recomendaron al principio los expertos en relación, por ejemplo, hasta la parte psicológica, que también tiene que ver con la parte inmunológica, es que no perdamos la rutina, ¿no? O sea, sí habrá momentos que me paro tarde, pero los otros pararme temprano, hacer actividades, tener una rutina en casa, no perder la parte de la buena alimentación, no perder la parte de una actividad física, la parte mental es muy importante, no pasar viéndome todo lo de COVID y espantarme, ¿no? Porque al final todo esto impacta en el sistema inmunológico y esto, si llevamos a cabo estas medidas, disminuiríamos el riesgo, ¿no? En relación a que cuando volvamos a la normalidad me pase como cuando traemos turistas a México, ¿no? Y ya me padecí de cuestiones intestinales, ¿no? Hay que mantener esta parte inmunológica muy importante. Y algo que hay bastante evidencia científica es el uso de la vitamina D. Entre 1,000 y 2,000 unidades diarias, mientras están en el confinamiento, es importante que la tomen. Hay bastante ya evidencia que sí ayuda a tener una inmunidad innata, sobre todo hacia los virus. Perfecto. Ya para cerrar, últimas dos preguntas. La primera nos preguntan, una vez que se genera una vacuna y medicamento, ¿se sienten optimistas de que continuarán medidas sanitarias en el mundo aprendiendo de esta situación para evitar futuros virus? ¿O creen, de manera personal, evidentemente, que no habremos aprendido nada y todo será como si no hubiera ocurrido? Ay, perdóname, pero sí entendimos al final, pero la pregunta sería ¿cuál? La opinión que tienen ustedes, un poco relacionada con esta nueva normalidad, o sea, ven que hacia el futuro, sigamos, ya adoptemos para siempre estas medidas sanitarias que estamos tomando en referencia al virus, o creen que poco a poco se irán haciendo más laxas? Pues depende de tu ámbito laboral, ¿no? Y depende tu nivel de cultura de lo que aprendiste con COVID, por ejemplo. Y de conciencia. Sí, yo creo que, por ejemplo, de 2009 a hoy, todo ese grupo de niños, ¿no? Que estaban en 2009, después de 10 años, que están en la edad más o menos la tuya, Ana Pau, pues yo diría que ellos aprendieron, ¿no? Lo que era hacer higiene de manos, ¿no? Y traían este impulso, que yo recuerdo mucho en 2009, los niños impulsaron mucho a que lo hicieran, ¿no? Porque estaban muy metidos.
pero y seguramente habrá hasta grupos poblacionales que tienen una mayor conciencia y que esto se lo llevará como en el día a día, y otro grupo poblacional que dependiendo de sus determinantes sociales, pues no tienen esta conciencia ni en este momento, ni la tendrán después. Y ese es un buen ejemplo que das de influenza, ¿no? Cómo durante un buen tiempo todos cargábamos un gel de alcohol en la bolsa y nos fuimos agarrando el exceso de confianza y fuimos retirando todas esas medidas. Y ahorita otra vez volvemos a empezar. ¿Quién sabe si hubiéramos mantenido esa costumbre, por así decirlo, no hubiera ayudado un poco a la contención del virus? Por ejemplo, los planes de preparación en los hospitales, pues desde antes del 2009 ya estaba el plan de preparación del gobierno para influenza aviar y se pedía simulacros. Y bueno, sí había como macro, ¿no? Imagínate como los sismos. Cuando llegó la influenza en su momento, pues todo el mundo reacciona, ¿no? De alguna manera, algunos hospitales mejores que otros. Y después del pasado el tiempo, sí creo que en los hospitales ha habido aprendizajes, ¿no? Algunos hospitales en donde sí se tienen como tenían planes de preparación y que al final, aún teniendo planes de preparación, pues te rebasa la realidad dependiendo del virus. Aquí la idea es que cada quien se lleve el conocimiento de qué medidas preventivas hay que tener siempre, no solo por SARS-CoV-2, ¿no? Claro. Y bueno, la última pregunta, y esta ya es personal. Creo que hemos tenido muchísima información en esta hora. Van a tener disponible el seminario para las personas que nos están viendo y nos están preguntando. Pero si ustedes nos dijeran en 3 puntos qué no podemos obviar o qué no se nos puede olvidar al regresar a trabajar, ¿cuáles serían estos 3 puntos? ¿Qué 3 puntos no debemos de olvidar? Ajá. Es con lo que cerramos. Higiene de manos, sana distancia. Y equipo de protección personal, ¿no? Esos son los 3. Esos son... Lo que hay que decir es mitigar, mitigar, mitigar. O sea, disminuir el riesgo. No significa que pudiera ocurrir. Sí. Esto es minimizar y en cierta forma, entre comillas, controlar el riesgo. El que me digas eliminar difícilmente. Claro. Tendrías que estar en una esfera las 24 horas para que podrías decir eliminar. No, yo diría que ya no deberías de estar en este mundo. ¿No? Claro que sí, doctoras. La verdad les agradecemos muchísimo, creo que ha sido muy, muy iluminador para muchos la experiencia que tienen. Agradecemos en primer lugar que se estén dando el tiempo de estar con nosotros porque entendemos que deben de estar vueltas locas con la situación. También aprovechamos para, en nombre, y creo que en nombre de todas las personas que estamos aquí presentes, agradecerles mucho la labor que han estado haciendo en estos meses. Sin duda, se han vuelto la figura pues, más admirada y el nuevo símbolo de un superhéroe en la actualidad, ¿no? Todos los doctores, les agradecemos muchísimo lo que están haciendo. Y pues nada, los invito a todos los participantes hasta la próxima semana. La próxima semana vamos a hablar acerca de cómo vamos a estar cambiando los paradigmas referentes al liderazgo, ¿no? Que también creo que el esquema de liderazgo que vamos a tener que tener con nuestros equipos de trabajo, con la gente con la que estamos, va a cambiar drásticamente, no solamente por las medidas de higiene que tenemos que tomar, sino por el acompañamiento personal a cada una de las personas de nuestros equipos, el tema de salud mental. Entonces, bueno, pues seguimos la próxima semana con este tema. Les agradezco mucho nuevamente a ustedes, doctoras, por su participación y a todos los participantes del seminario del día de hoy. Que estén muy bien y, por favor, cuídense mucho. Igualmente. Gracias. Y sana distancia. Aquí la tuvimos que perder un poco por la ponencia. Muchas gracias. Hasta luego y gracias, maestros, por la apertura. Gracias a ustedes. Gracias, buenas tardes.